Con todas estas iniciativas de crear diálogos sur-sur, pensando a Australia como parte de ese sur, muchísima gente los miraba de reojo diciendo, bueno, estos muchachos son medio raros, mirá las ideas locas que tienen. Pero hoy cada vez más gente en ese mismo escenario se ve convocado por este tipo de diálogo y quiere, de algún modo, participar de una iniciativa en esa dirección. Entonces, yo veo algo de eso también en los centros del norte global. No en cualquier lado, por supuesto, ¿no? Yo siempre cuento la misma anécdota que es perfecta, que es que cuando yo fui a trabajar durante un par de años a la Universidad de Nueva York, que es una facultad de Derecho además, es como una universidad tipo de elite, una facultad de Derecho de elite. Entonces uno va ahí y acepta una posición como la que a mí me ofrecieron porque quiere ir a trabajar a Estados Unidos. Digamos, para la lógica de los estadounidenses, vos vas a trabajar ahí porque venís a buscar trabajo. Te trabajás 2 años, te destacás, que ellos creen que hay que destacarse, y después esa experiencia te sirve para conseguir un empleo en Estados Unidos. Entonces, uno de las dos personas que eran mis anfitriones de Nueva York, cuando yo presento mi primer paper sobre la historia de la transición a la democracia en la Argentina y su relación con el poder de castigar y el uso del poder de castigar entre fines de los 70 y comienzos de los 80, después de terminar la reunión, me invitó a almorzar y me dice, yo te voy a dar a vos a piece of professional advice, ¿no? Bueno, podía hablar de estos temas acá, porque no le importan a nadie. Entonces, si vos querés quedarte acá, tenés que hablar de otra cosa, tenés que investigar otra cosa. Entonces, yo después inmediatamente le dije, muchas gracias por el piece of professional advice, pero el problema es que yo no me quiero quedar acá. Yo vine acá porque me ofrecieron, como decía el padrino, una oferta que usted no puede rechazar, y me pareció genial pasar 2 años a Nueva York, pero yo después me quiero volver a mi casa, a la Argentina. Y el tipo me miraba así, ¿no? Decía, ¿cómo te querés volver a tu casa? Entonces, es una buena persona, digamos, pero de esos hay cientos de miles. Entonces, no estoy diciendo con esto que de repente hay un interés floreciente de grandes masas de criminólogos, incluso críticos. Este señor no era un criminólogo conservador, que estén interesados en este tipo de diálogo, pero creo que hay cada vez. Ahora, una cosa es manifestar un interés, que puede ser, por ejemplo, tomarse un avión y venir a Sao Paulo a un evento en el que discutamos sobre el encarcelamiento de masa en Brasil, sus condiciones, sus efectos, etc. Y bueno, y haya muy buena onda, mucho interés y demás. Y otra cosa es que vayan a leer un texto escrito por un brasileño sobre el encarcelamiento de masas en Brasil. ¿No? Entonces vos decías, no nos leen. Y eso es un pasaje ulterior. O sea, lograr que uno de esos gringos te lea es difícil. Entonces, para eso hay que hacer algunas cosas muy duras. Una es escribir en inglés. Ninguno de estos gringos lee en otro idioma que no sea inglés. Con muy contadas excepciones. Por ejemplo, mi amiga Terry Carrington, que no solamente lee español, sino que además está estudiando español 3 días por semana porque cree que hay que estudiar español, porque si ella quiere hablar con la gente del sur tiene que hablar en español. Entonces, está gastando 3 días de su vida, 3 horas por día en aprender español, porque le parece injusto que vos tengas que escribir todo en inglés para que ella pueda leer algo sobre lo que pasa en América Latina. Pero es un caso extremo, de una persona con mucho interés. Entonces me parece que es indispensable escribir en inglés, y eso es terriblemente difícil, no solamente porque hay que escribir en otro idioma, sino, como decía antes, un poco a guisa de ejemplo, porque hay que escribir de un modo en particular, y luego tenés que lograr que esos papers te los acepten las revistas científicas que estos señores leen, que no son cualquier revista científica. Bien, hay una jerarquía. Hacer eso no es fácil. A mí me parece que hay que hacerlo, ¿no? Y por eso hago estos videos en inglés. Lo que sí creo que hay que hacer simultáneamente es que no puedes publicar solo en inglés. Esto es muy importante. Yo vivo en la Argentina y tengo una maestría en criminología, en la cual hay 1/3 de mis maestrandos que tienen dificultades para leer inglés.
Entonces, nosotros no nos podemos permitir vivir y trabajar en Brasil o en la Argentina y escribir en inglés. No está bien. Entonces, está bien escribir en inglés para que ese tipo te pueda leer y vos puedas crear estos diálogos. Pero lo que sí no puedes hacer es escribir solo en inglés. Si escribís solo en inglés, andate al demonio. Sí, no me parece que haga mucho honor a la tradición del pensamiento crítico intelectuales latinoamericanos que escriben en inglés. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir en inglés y lo que hayas escrito en inglés traducirlo y publicarlo en español. O en portugués, si es tu idioma. Digo, pero es indispensable hacer eso para que justamente este gesto no se transforme además en una especie de nuevo estilo de disciplina. Y con preocupación yo veo eso en las ciencias sociales, al menos en la Argentina, no me animo a opinar en Brasil. Pero he visto gente que logra entrar en estos canales de diálogo y un poco, o hace dos cosas. Bueno, en un momento como el de la Argentina de hoy, donde perdemos salario, perdemos 100% del salario en 8 meses, mucha de esta gente lo que hace es se toma un avión y se va al demonio. Y la verdad que es bastante entendible. Pero digamos, aún en momentos no tan dramáticos como los de esta situación actual, la gente se queda, no se va físicamente, pero se va intelectualmente. Entonces dialoga solo con... y eso me parece terriblemente problemático. Con respecto al problema de la unidad de la epistemología crítica brasileña, los disensos, que me parece un temazo para hablar detalladamente, ¿no? Yo creo que hay sobre esto en la tradición crítica, no solo en Brasil, digo en América Latina más en general, hay muchos problemas, tenemos muchos problemas, y hay que reconocerlo, ¿no? La expresión que usaste, sectarismo, y también la referencia a las particularidades, son dos problemas que a mí me parece con los cuales hay que lidiar. Yo me he pasado casi todo el tiempo de los últimos 15 años tratando de revelar especificidades, particularidades, peculiaridades. Creo que es una tarea fundamental, que digamos, que justamente podamos revelar esas especificidades, particularidades, peculiaridades, mostrarlas, mostrar su importancia, su densidad, y es algo súper importante. Pero eso te puede llevar a un camino que es el camino de pensar que eso que vos estás revelando tiene un carácter único y irreductible, ¿no? Entonces que requiere de una comprensión que es específica, que es peculiar y que por tanto no tiene capacidad de dialogar con lo que pasa en otro lugar con ese mismo problema, o lo que pasa con otro problema en ese mismo lugar. Entonces a mí me parece que es fundamental que nuestra búsqueda por revelar las peculiaridades no anule la vocación por la generalización. Cuando yo abogo por este encuentro con el momento empírico, no estoy abogando por un encuentro con el momento empírico que me enamore, que me haga enamorarme de lo particular. Entonces me deje ahí en los pormenores de un encuentro con el momento empírico que cae en el empiricismo, justamente otra expresión que vos usaste. Estoy abogando por un encuentro con el momento empírico que tiene por detrás siempre una vocación de carácter teórico y por tanto de carácter general. Entonces no basta con decir lo que pasa acá es distinto a lo que pasa allá. ¿Se entiende? Es importante decirlo, pero también es importante construir afirmaciones de carácter general a partir de esa exploración de las peculiaridades o de las particularidades. Y a partir de ese diálogo con mañana voy a decir algo sobre esto, comparando con esos otros escenarios podemos avanzar en la construcción de esas generalizaciones. Podemos avanzar en considerarnos más firmes, más confiados sobre esas generalizaciones. Lo que sí no hay que hacer es, en este proceso que es esencialmente inductivo, para decirlo de algún modo, no hay que abandonar nunca la búsqueda de la generalización, pero lo que sí hay que hacer es no partir de la generalización. O sea, yo creo que lo que está ampliamente demostrado es que si nuestra relación con las teorías, los conceptos y los argumentos generados en el norte global, con una vocación de universalidad y en realidad nos toma a nosotros en una posición deductiva, tomamos eso, vemos cómo se aplica a nuestro contexto, reproducimos la historia
de la dependencia y la subalternidad. Me parece que la única manera de no hacer eso es a partir de este encuentro fuerte con el mundo empírico, que es de carácter inductivo, pero que reivindica también, digámoslo así, competir en el terreno de la generalización. Y yo creo que es viable. El sectarismo creo que viene de la mano de otras cosas, que es que la compañía de los críticos es siempre una compañía complicada. A mí, ¿no? A mí me encantan, pero convengamos que es complicada. Convengamos que los críticos estamos mucho más habituados a encontrar los defectos en todo aquello con lo que nos enfrentamos, que es un poco el ejercicio de la crítica es volver inestable lo que aparece inestable, desnaturalizar lo que aparece naturalizado. Y eso nos pasa con los colegas. Entonces, si hay un colega que dice que las cosas son verdes, nosotros decimos no, son verde clarito. O verde oscuro, que no es lo mismo que decir que son verdes, ¿no? Y entonces el giro ese último, no, tal vez. Entonces, subsistir a este ejercicio y crear comunidad al mismo tiempo es un gran desafío, ¿no? La tradición intelectual latinoamericana, y creo que esto también es válido para Brasil, es una tradición intelectual en donde la compañía de los críticos está siempre muy abierta a la producción de sismas, ¿no? ¿Viste? A fundar otra iglesia, ¿no? Entonces, nada, nos peleamos porque vos decís que es verde clarito y yo digo que es verde oscuro, y bueno, listo, nos vamos todos los que pensamos que es verde claro a otro lugar y fundamos otra iglesia, ¿no? ¿Ve? Ahora le cantamos loa al verde clarito, te dejamos a vos con el verde oscuro y no queremos hablar más con vos, que vos decís que las cosas son verdes. Entonces, yo creo que eso es un problemón, no es un problema. Y es un problema que a veces está vinculado al problema anterior, o sea, el problema de el enamoramiento de lo particular, el enamoramiento con lo singular, pero para mí también está vinculado a esta actitud crítica, una cosa más general. Y la manera de romper con eso es trabajar en crear comunidad, en crear la comunidad más amplia posible, ¿no? Ese trabajo es súper difícil, pero para mí hay que hacerlo. Y yo creo que en América Latina nosotros tenemos toda una agenda que sigue estando pendiente, pese a que hemos avanzado mucho en dialogar. Que hoy conocemos mucho más, o sea, yo puedo conocer el trabajo de Víctor, que es algo que hace 10 años era muy difícil de ocurrir. Hoy lo podemos hacer mejor. Estamos mejorando nuestra capacidad de dialogar sur-sur, que era un poco a lo que quería volver después, ¿no? Nuestra capacidad de dialogar sur-sur, de crear redes que sean estables, donde nos encontremos frecuentemente y donde sepamos qué hizo quién, cuándo, cómo, de qué manera y cómo podemos fertilizarnos recíprocamente, pero eso requiere un tipo de actitud antisectaria. No es fácil de hacer, pero yo creo que hay que seguirlo intentando. Hay que crear las redes más amplias posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos haces un evento sobre el problema de las prisiones en América Latina, haces un evento en donde venga todo el mundo que trabaja sobre las prisiones en América Latina. Este es tu ideal, ¿no? Después te puedes discutir si las prisiones son verde clarito o verde oscura dentro del evento, pero necesitas crear la plataforma en la que esa discusión se pueda generar. Esto es difícil de hacer en Brasil, con la compañía de los críticos. Bueno, es mucho más difícil de hacer en América Latina como un todo, pero para mí hay que seguir tratando. No hay mucha otra receta. Con respecto al déficit teórico, nosotros tenemos nosotros como buenos dependientes, como buenos subordinados, tendemos además a construir expectativas pequeñas, ¿no? Cuando un estudiante de maestría o doctorado mío viene y escribe un paper para una presentación, una ponencia, y escribe y dice las mutaciones en la construcción del orden en la prisión número 1 de la provincia de Santa Fe luego de un escándalo público, y pone 2005-2010. Entonces, un investigador en los Estados Unidos que hizo esa misma investigación dice orden, escándalo y prisión. Hace una teoría de las mutaciones en el mantenimiento del orden en la prisión contemporánea. Y el tipo hizo el mismo trabajo empírico que mi estudiante.
Pero mi estudiante va al congreso y dice, no, yo lo que pasa es que lo que yo hice fue, miré esto, esto y esto, y hasta aquí. Y hay como una especie de autolimitación, ¿no? De que por otro lado una búsqueda también de seguridad, del subordinado. O sea, yo sobre este terreno no hay nadie que me pueda decir nada, porque sobre la prisión número 1 de la provincia de Santa Fe entre 2005 y 2000, el único que hice eso soy yo. Entonces todo lo que vaya a decir no me lo puede discutir nadie, voy a estar perfecto. En cambio, si hablo sobre escándalo, orden y prisiones contemporáneas, te mete un Foucault. Claro, entro en otro plano de discusión. Entonces, bueno, igual yo creo que ahí hay todo un esfuerzo de la manera en la que uno presenta las cosas y también una especie de animarse a, ¿no? De animarse a generar ese salto, ¿no? Y eso es impresionante como los gringos lo tienen completamente naturalizado, porque les es, entonces ellos, qué sé yo, viste, vos los invitas a dar 3 charlas y dicen, bueno, te voy a contar la historia del castigo en las sociedades contemporáneas, ¿no? Y en 3 charlas, cada una charla sobre el siglo XVI, el siglo XIX, otra sobre el XX y otra sobre el XXI. Y bueno, ya está. Y el tipo lo hace, cuando lo hace, si vos sabés de ese tema y vas a encontrar un montón de huecos, de agujeros, de problemas. Y vos decís, no, claro, sí, esto tiene un montón de huecos y agujeros, pero la imaginación consiste en hacer esto, la imaginación teórica consiste en hacer esto. Y yo tiro todas estas cosas para que ustedes me digan los huecos y los agujeros que tienen. Y después voy a volver a mi casa y voy a trabajar los próximos 3 meses para la próxima vez hacerlo mejor. Entonces me parece que hay un esfuerzo por, hay una vocación por avanzar en esa dirección que se puede. Pero no quiero dejar de decir esto. También eso tiene que ver con un estilo de investigación. Aquí vuelvo un poco al problema del estilo. Hay un estilo de investigación empírica en América Latina, en las ciencias sociales en general, y por tanto en el campo de la criminología, que construye una investigación empírica que de vuelta se enamora del dato empírico. Entonces me presenta, ¿no?, imágenes súper detalladas de ese dato empírico, ¿no?, de un modo muy agudo. Esto, aunque me duele decirlo, es más típico de quienes hacen investigación cualitativa de quienes hacen investigación cuantitativa, una forma de construcción de la investigación cuantitativa que requiere que uno tenga una hipótesis de carácter general detrás de cualquier análisis de correlación o de regresión que haga. En cambio, quien trabaja digo, me duele decirlo porque a mí me interesa mucho más leer cosas cualitativas que cuantitativas, pero me encuentro muchas veces con textos que me reproducen hasta el vómito los 10 comentarios de los 10 entrevistados que entrevisté. Bueno, y después entonces, ¿qué? ¿Esto con qué se come? Yo trabajé mucho en el pasado, pero ahora no tanto, pero estoy ahora empezando a volver sobre cosas históricas. Y entre los historiadores también pasa eso. ¿Ves? Te encontrás con un historiador que dice, bueno, yo analicé 60 expedientes criminales de entre 1867 y 1869, en el que mostré que los jueces penales no aplicaban el nuevo Código Penal y la pena de prisión que estaba regulada ahí, sino que seguían aplicando el derecho colonial. Bien, listo. Ya está, terminó tu paper. No tenés más nada que decir. O sea, se presenta en 1 minuto y medio. Laburaste 1 año leyendo los expedientes judiciales, pero lo que decís, lo que tenés para decir es eso. Tu capacidad de conectarlo con un argumento de carácter general terminó ahí. Listo. Bueno, me quiero cortar las venas. Si escucho 10 papers como estos, me aburro terriblemente. Entonces, lo que pasa entre los historiadores del crimen y la justicia penal en América Latina es que cuando vas a los congresos que se organizan, los seminarios que se organizan, te encontrás con una porción de las presentaciones que son de ese estilo, que son parecidas al de el investigador enamorado de sus 10 entrevistados, que te cuenta con lujo de detalle lo que dijeron, y no trae ninguna afirmación de carácter, no digo generalísimo, sino de un mediano alcance. Entonces me parece que hay que revisar cómo nos encontramos con los números. Cómo evitamos el empirismo. El empiricismo así, burdo, tosco. No es fácil de hacer tampoco. No es fácil de hacer tampoco, pero es indispensable hacerlo. Y a mí me parece que en eso, crear los espacios de debate también es útil. Y de vuelta vuelvo un poco al no sectarismo. Yo, si me encuentro con un tipo que hace eso en la Argentina, y no sé, habló con 10 pibes, 10 chicos, a los cuales la policía los detuvo, los maltrató.
y me cuenta en detalle cómo lo maltrató y cómo lo mal que le hicieron y demás. Termina ahí el paper, yo lo escucho y digo, che, fenómeno, esto, ¿con qué lo podemos conectar? Esto está pasando ahora y antes no pasaba. Esto pasa en ese lugar y no pasa en otro lugar. ¿Qué autor vos leíste que hable de eso? ¿Y qué categoría construyó para pensar por qué los policías hacen eso? Con esas tres preguntas, ese trabajo empírico puede ser la base para una elaboración que tenga una vocación por... Para eso es indispensable que ese pibe se encuentre con alguien que le diga esto. O sea, yo cualquier otro, digo, quiero decir, es indispensable que haya el espacio del debate. Y por eso hay que ser antisectario. Digamos, porque si no, el sectarismo te lleva a dialogar con los diestros. Eso es lo que vos querés que haya que hacer. Entonces los espacios de debate dejan de cumplir este rol. Es como predicar entre los convertidos. Le hablas a los 10 que ya se convirtieron y que hacen lo que vos crees que hay que hacer. Por eso me parece que es... de ahí a dominarlos, no sé. Hay que ser osado. Hay que ser osado. Pero lo que yo creo es que, no sé si dominarlos, pero sí hay que hacer esto. Hay que aventurarse, ¿no? Por ejemplo, todos estos trabajos sobre Southern Criminology, que yo debo confesar que cuando me embarqué en este tipo de trabajo, lo hice de forma bastante escéptica. Diciendo, bueno, estos amigos que son un poco locos, quieren que hagamos esto, yo estoy de acuerdo, me parece bien, pero no va a funcionar. Y después funcionó. Entonces salió un artículo del British Journal of Criminology, que no es cualquier revista, es una revista muy prestigiosa. Entonces inmediatamente nos llama un editor y dice, queremos hacer un handbook sobre la criminología de los ojos. Vamos a hacer esto. Terminamos contactando 70 tipos, 20 y pico de países y creando algo que empieza a adquirir una cierta proporción. Entonces, yo fui ahora al Congreso de la Sociedad Europea de Criminología y presentamos este handbook, ¿no? Con algunos de los colegas que escriben en el libro, se presentó. Y había un montón de europeos, criminólogos europeos, que me dicen, ¿qué carajo es esto de criminología del sur? Y a nosotros, ¿por qué nos deberíamos hacer? Y bueno, y había que sentarse, fumarse un caño y explicarles por qué podía ser interesante. Con mucha paciencia y tratando de no ser sectario, no reaccionar diciendo, bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Nunca lo vas a entender. no entendés nada, vos no entendés nada. Por eso. Y debo decir que juzgándolo así, desde ese punto de vista, pese a mis prevenciones iniciales y actuales también, que también las sigo teniendo, creo que vale la pena intentar crear esos espacios de diálogo, aún en los lugares más impensados, ¿viste? La Sociedad Europea de Criminología no es un lugar que esté muy... es una sociedad europea, en el sentido bien estricto de la expresión. Pero no tiene mucho espacio para cosas que pasan más allá de Europa. Pero creo que vale la pena intentarlo, digamos. No digo que eso sea un poco sencillo, pero son iniciativas que nosotros tenemos que animarnos a proponer, ¿no? A instalar. Entonces esto de decir, bueno, gobierno de las prisiones. Bueno, hoy América Latina tiene para decir algo en el debate internacional sobre las relaciones de gobierno en las prisiones, que es terriblemente importante. Y tiene más gente haciendo investigación sobre eso que cualquier otra región del mundo. Entonces nosotros tenemos que lograr que estos tipos no digan esto exótico. Para lograr eso, ¿qué tenés que hacer? Y hay que clavar una special issue en una revista relevante, hay que publicar un libro, hay que... Bueno, vamos, ¿no? Mañana hay clase empezar a las 8. A las 7. A las 7.